Hoy hablaremos en profundidad del sistema eléctrico. Trataremos el comportamiento del alternador, el comportamiento de las baterías principales de nuestros equipos. Hablaremos también de las baterías de respaldo que vienen embebidas en las unidades GPS que tenemos en los diferentes equipos. Y también trataremos los 4 métodos de ignición que comúnmente están disponibles hoy en todas las diferentes unidades de telemetría que tenemos disponibles en el mercado. A fin de que el video sea un video entretenido y que podamos ver en la práctica todos estos conceptos, he seleccionado 2 equipos terrestres y una embarcación en las cuales me aseguraré de que identifiquemos con total claridad el comportamiento de un alternador que está funcionando correctamente y cómo 12 meses después ese mismo alternador ya está presentando fallas. También identificaremos una batería en descarga que veremos el comportamiento de ella normal y posteriormente veremos cómo se identifica o cómo vemos esa batería cuando ya no está logrando almacenar carga. Y por último, veremos una batería en descarga completa. Como bono, también estaremos analizando el robo de las baterías en uno de los casos de los equipos terrestres que tendremos en el video. Soy John Espinal y desde el año 2002 he estado ayudando a empresas con todo tipo de flotas a mejorar su rentabilidad. Comencemos. El primer equipo que tenemos es el WTP 098. Lo seleccionamos y vamos entonces a ver los datos que este equipo tuvo en diciembre de 2019. Vamos a ubicarnos en diciembre de 2019 y vamos a ver entonces el comportamiento del sistema eléctrico que tuvo este equipo. Para ello vamos a dar a agregar informe y voltaje del tablero. Vamos a adicionar también la velocidad. Y nos encontramos entonces con este comportamiento donde vamos a seleccionar solo el primer día para que podamos entender mejor la información. Entonces seleccionamos y nos encontramos entonces con este comportamiento. Un gráfico en el cual encontramos que en el eje de los valores, ¿cierto? En el eje Y encontramos que nos habla y nos está mostrando un comportamiento de un sistema eléctrico que se encuentra por encima de 12 voltios, ¿cierto? Nos encontramos entonces con este comportamiento y vamos a empezar a analizar cada una de los colores de los datos que tenemos acá. Entonces vamos a iniciar, estamos viendo entonces aquí en el eje de los valores que tenemos, el primer valor que tenemos de este sistema eléctrico, de estas baterías, básicamente es de 12.4 voltios. Básicamente este 12.4 consiste en el voltaje que están entregando las baterías. Si vemos detalladamente encontraremos que tenemos una franja blanca en la parte de abajo y esa franja blanca la veremos con claridad porque si notan acá comienza una franja gris. Entonces, ¿qué ocurre ahí básicamente? Vamos a hacer un zoom de esta parte para entenderlo mejor. Entonces nos encontramos que durante todo este periodo de tiempo, desde las 00 horas, que es lo que estamos viendo acá, hasta las 2 de la mañana, la batería nos está entregando el mismo voltaje, 12.4 voltios, ¿sí? Nos encontramos luego que tenemos 2 primeros eventos. El primer evento es una línea verde que nos indica que ahí ocurrió una ignición. Es decir, para el caso particular de este vehículo, abrieron el switch. Nos encontramos que esa ignición ocurrió a las 2 de la mañana con 11 minutos y 15 segundos. Si seguimos observando, luego tenemos que apagaron el switch. Tenemos esta línea roja. Y eso ocurrió 5 segundos más tarde. Es muy importante identificar que una unidad convencional que entrega datos cada 2 minutos no podrá entregarles esta información porque ella entrega los eventos
a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana y 2 minutos, a las 2 de la mañana y 4 minutos, a las 2 de la mañana y 6 minutos. Y acá estamos observando que ocurrieron unos eventos con una diferencia entre ellos de 5 segundos. Entonces, esta es una de las características que pueden ustedes notar en un sistema GPS de alta precisión. Básicamente, entonces, estamos encontrando aquí que el conductor pues tuvo en este caso la práctica de abrir el switch y luego cerrar el switch. Y tenemos entonces que abrió y cerró. Abrió a las 2 de la mañana con 11 minutos y 15 segundos y cerró el switch a las 2 de la mañana con 11 minutos y 20 segundos. Luego, si continuamos en el gráfico, nos vamos a encontrar que posteriormente hubo otra línea verde. Esta línea verde nos indica que a las 2 y 14 minutos con 17 segundos accionaron el switch, pero no solo accionaron el switch, sino que también prendieron el vehículo. Si ustedes notan, hay un cambio y ese cambio nos indica una línea gris, una franja gris en el fondo, la cual indica que en ese instante prendieron realmente el alternador, ¿ok? ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque si ustedes notan, el voltaje pasó desde los 12.4 voltios hasta los 14.7. Quiere decir que realmente entró a funcionar el alternador. Vamos a devolvernos un poco para analizar nuevamente la franja y si seguimos observando, el alternador se mantuvo durante un periodo largo de tiempo, desde las 2 de la mañana con 14 minutos y 17 segundos hasta las 3 de la mañana con 30 minutos y 8 segundos. En ese momento apagaron el switch. Aquí, en este instante, 3 de la mañana con 31 minutos y 51 segundos, cerraron el switch. Y también apagaron el vehículo. Tenemos plena certeza de ello, puesto que si observamos, el voltaje cayó desde los 14.7 voltios hasta los 12.4, que era el voltaje que tenía el equipo originalmente. Muy bien, vamos a devolvernos un poco y vamos a entrar en detalle. Entonces, estamos conversando acá que abrieron el switch o cerraron el switch y que el sistema comenzó a contar las horas o el tiempo que hay entre esos dos eventos de abrir y cerrar el switch. Les decía en la introducción que íbamos a conversar sobre las 4 modalidades que existen de ignición. Entonces, la primera ignición que tenemos disponible es la más común, que consiste en tender una línea que sale de la unidad GPS y va hasta el switch. Y cuando abren el switch, esa unidad identifica que el sistema cambió en esa línea de estar en 0 voltios a tener 12 voltios. O si es un equipo de 24 voltios, cambiaría de 0 voltios a 24 voltios. Entonces, esa sería la primera forma o el primer concepto que tenemos de ignición. Existe un segundo concepto o modalidad de ignición que se denomina ignición por voltaje externo. Y como acabamos de ver en el gráfico, cuando prenden el alternador, en un vehículo o en un equipo de 12 voltios, básicamente tenemos un voltaje que cambia por ahí más o menos de 12.5, 12.4 a 14 punto algo. Entonces existe la posibilidad también de crear un concepto de ignición por software, donde el software básicamente va a analizar si cuando se incrementa el voltaje por encima de, por ejemplo, 13.9 voltios, tendremos entonces el contador que inicia a contar las horas que ha estado trabajando el equipo. Esa es una modalidad que aplica para ciertos tipos de maquinaria, para ciertas embarcaciones, y será importante que tengan en consideración que existe. Sin embargo, debemos tener también claridad que nos puede traer problemas a futuro, porque en este momento, como mencionábamos, por ejemplo, en este caso particular, estamos viendo que el rango de voltaje, cuando se arranca el alternador, básicamente estamos teniendo un incremento de voltaje a 14.4 voltios.
Y eso va a quedar funcionando hoy muy bien. Si hoy hacemos la instalación en ese equipo y la configuramos, por ejemplo, que la ignición por software empiece a ser detectada y contabilizada a partir de 13.9 voltios, pues nos va a funcionar perfectamente. Sin embargo, en 6 meses no sabremos si ese equipo estará trabajando todavía con el alternador encendido sobre los 13.9. Ya podría ser que no. Y entonces hemos visto en algunas implementaciones que hemos hecho que esa situación, como la batería va teniendo un cambio en ese rango de voltaje de operación, pues en un momento ella podría empezar a perder los tiempos. Esa es la característica que debemos tener en cuenta cuando analizamos ese segundo método de detección de ignición, es decir, ignición por voltaje externo. Muy bien, existen otros dos métodos que básicamente nos ofrecen las unidades GPS que tenemos hoy disponibles, y el tercero lo podríamos denominar que es básicamente detectar la ignición por medio del movimiento. Es decir, si el equipo está teniendo cambio en el reporte de sus coordenadas, el software podría también identificar eso como un concepto en el cual la ignición comienza a ser contabilizada. Aplica para equipos muy particulares, y es una opción que también nos interesa que la conozcan, pues también está disponible. Y finalmente tenemos otra opción que consiste básicamente en que la mayoría de las unidades GPS tienen un acelerómetro embebido. Entonces, no es el concepto de movimiento de coordenadas que veíamos anteriormente, sino que es un concepto de vibración. Entonces, si la unidad GPS empieza a identificar que ella está experimentando ciertas fuerzas G, pues podría, entonces, de acuerdo si está activada esta configuración, ella comenzaría a contar entonces las horas de ignición. Como les digo, esas son las 4 opciones más comunes para identificar la ignición. Y en el momento en que están haciendo las instalaciones de sus equipos, pues es muy importante tener la conversación con el coordinador de la instalación para poder identificar para el tipo de equipo que usted tiene, si es un rig, si es una plataforma petrolera, si es un tanque, si es una grúa, si es una maquinaria, si es un tractocamión, cuál de estas 4 opciones puede ser la que mejores resultados le va a traer. Muy bien, volviendo entonces al software, básicamente nos encontramos con el que ya identificamos cuando se prendió el equipo, cuando tuvimos ignición on, cuando tuvimos ignición en off. Pudimos identificar también el cambio del voltaje que tenemos en el alternador. Y si nos devolvemos un poco, entonces estaremos viendo aquí un alternador que está funcionando perfectamente. Un alternador que está saludable. Si observamos en detalle, nos damos cuenta que durante todo el periodo de ignición el alternador logra mantener una carga sin un movimiento muy grande, sin muchas oscilaciones. Vamos a observar que tenemos aquí entonces básicamente alrededor de 14.7 durante los periodos grises. El equipo se va manteniendo sin muchas oscilaciones. Podremos decir entonces y concluir que en este instante tenemos una batería que tiene carga suficiente y tenemos un alternador que está funcionando en perfectas condiciones. Vamos a cambiarnos de fechas, y este es el comportamiento que tenía este equipo en el año 2019 en diciembre. Vamos a cambiarnos para ver cómo está este equipo trabajando en diciembre del año 2020. Entonces vamos a modificar las fechas. Vamos a diciembre del 2020. Y vamos a seleccionar el primer día para que podamos más o menos hacer una comparación similar. Entonces ya nos encontramos con una realidad totalmente diferente. Nos encontramos con la siguiente realidad, que consiste en que cuando a las 2 de la mañana dan ignición y prenden el equipo, noten que no tan inmediatamente como antes el alternador sube a los 14.5 voltios. Es más,
En este instante no está subiendo nunca el voltaje a 14.5 voltios. Si observamos, tenemos unas oscilaciones de gran consideración. Noten que para que el alternador llegue a un voltaje de 13.8, el equipo ya estuvo prendido durante un tiempo considerable, desde las 2:10 de la mañana hasta las 3:05 de la mañana. Es decir, ha transcurrido casi una hora con el equipo encendido, con el equipo en movimiento, como pueden ver aquí en la parte de abajo. Y noten que el alternador no está llegando a 14.5 y noten también que el alternador realmente está presentando unas oscilaciones de gran consideración. Fíjense que varía entre 14 voltios y 12.8 voltios. Es decir, este es un alternador que definitivamente está teniendo dificultades y que sin lugar a dudas en algún momento les va a traer a ustedes el impacto de que el vehículo no pueda ser encendido a causa de que la batería tuvo una descarga profunda. Porque con este nivel de carga que está entregando el equipo cuando está en movimiento y cuando está el alternador prendido, pues la batería en algún punto, con toda certeza, comenzará a experimentar una descarga profunda. Bien, básicamente ese era el primer caso que les traía el día de hoy. Vamos a cambiarnos a otro equipo. Vamos a cambiarnos al equipo XHO y vamos a observarlo en el mes de abril de 2020. Y vamos a mirar entonces su comportamiento. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Seleccionar unos primeros, tal vez la primera semana. Y nos encontramos entonces con un comportamiento del sistema eléctrico en el cual tenemos una batería que nos está entregando aquí 12.9 voltios. Luego, cuando ocurre la ignición y efectivamente prenden el motor, entonces arranca el alternador y al arrancar el alternador, entonces tenemos un incremento del sistema eléctrico a 14.3 voltios. Podemos de una vez concluir, por lo que estamos viendo ahí, la estabilidad que tiene el alternador, podemos concluir que este alternador también está saludable, está en perfectas condiciones. Nos está entregando una carga y como pueden observar en el software, es una carga muy sostenida que tiene muy pocas oscilaciones a diferencia de el alternador defectuoso que veíamos hace un momento atrás. Sin embargo, acá tenemos otra situación muy particular y que es importante que la noten. Y consiste en lo siguiente. Vamos a hacer un zoom nuevamente aquí solo de los primeros 2 días para que podamos notar lo siguiente. Entonces, identifiquemos por ejemplo acá a las 3 de la tarde con 12 minutos y 31 segundos. Esta batería nos está entregando 13.1 voltios. Pero si la miramos 2 horas más tarde, o sea, a las 17:34, vamos a encontrar que ya nos está entregando 13 voltios. Pueden notar que estamos en la franja blanca, es decir, el equipo tiene la ignición apagada y el motor también está apagado. Entonces, tenemos aquí que estamos en 13 voltios. Luego, si miramos unas pocas horas más tarde, nos vamos a encontrar que esa batería nos está entregando 12.9 voltios. Y si continuamos mirando unas horas más tarde, esa batería nos está entregando 12.8 voltios. Esta situación definitivamente debe ser un indicador de alarma. Esto nos indica que tenemos un alternador que está funcionando bien, pero lamentablemente la batería no está logrando almacenar la carga que necesita para mantener
el equipo para mantener todo funcionando durante un periodo de tiempo normal. Si observamos aquí, llegamos a la conclusión rápida de que esta batería probablemente ya está al fin de su vida útil, porque es una batería que está perdiendo la carga de manera acelerada, ¿sí? Como pudimos ver, viene perdiendo 0,1 voltios de una manera muy acelerada. Luego, si seguimos analizando, entonces vamos a encontrar que tenemos acá que nuevamente dieron ignición y arrancaron el equipo. Durante ese periodo de tiempo la batería continuó tomando carga porque, como mencionamos, tenemos un alternador que está bien. Sin embargo, el problema no desapareció. Aquí logramos ver que el problema se agudiza y finalmente aquí el problema nos pasa la factura. Entonces, si tomamos nota de esto, básicamente vamos a encontrar que tenemos en los instantes en que ocurre una ignición, por fortuna tenemos una unidad GPS de alta precisión que monitorea todas las variables 30 veces por segundo y que nos entrega los datos en los cuales cuál es la descarga que tuvo la batería en el momento exacto en que ocurre un intento de arranque. Entonces aquí vemos que intentaron arrancar el equipo y así sucesivamente estamos viendo todas estas líneas verdes son intentos de arranque y concluimos muy fácilmente que ninguno de ellos fue exitoso porque el voltaje no subió a 14 voltios. Si notan, el voltaje nunca subió durante este periodo de tiempo que estamos analizando acá, nunca subió. Es decir, acá el conductor pudo haber intentado prender el equipo unas 150 veces por lo menos, así haciendo un cálculo rápido. Y encontramos que en una de ellas el voltaje de la batería llegó a caer hasta los 9 voltios. Entonces, pues ahí tenemos un comportamiento de pronto no es el más adecuado de parte del conductor, intentar encender el equipo 150 veces, eso pues puede traer un impacto considerable en otras piezas del sistema eléctrico, pero bueno, eso fue lo que realmente ocurrió en este caso. Si continuamos analizando, vamos a ver que acá lograron iniciar el equipo, ¿cierto? Lo iniciaron y arrancaron y tuvieron un desplazamiento donde encontramos aquí el movimiento del equipo y siguieron. Lamentablemente no tomaron acción para corregir de fondo el problema y lo que se encontró al final, un poco más adelante, después de este comportamiento que tenemos acá, encontramos que muy lamentablemente en plena época de pandemia el equipo, la batería tuvo una descarga profunda. Aquí podemos ver que ya la batería tuvo una descarga profunda, la batería principal se fue a 0 voltios y comenzó la unidad a reportar con base en la batería GPS, en la batería que viene embebida en la unidad GPS como una batería de respaldo que existe ahí y que existe con la funcionalidad principal no de mantener el equipo funcionando por mucho tiempo, sino de enviarle un evento para que usted tenga plena certeza que la unidad dejó de reportar porque tuvo un problema eléctrico, porque de pronto fue que la desconectaron y hubo alteración al sistema, y no porque entró en un sitio donde no hay cobertura. Entonces acá, por ejemplo, tenemos plena certeza que la batería externa fue desconectada porque pasó a 0,1 voltios y vemos cómo entró a funcionar la batería de respaldo por un periodo de tiempo de aproximadamente desde las 8:24 minutos hasta las 10:15 minutos. Posterior a eso, el equipo ya tuvo apagado total y desafortunadamente este evento ocurrió en un tiempo de pandemia, tuvieron serias dificultades y el equipo estuvo 8 días sin funcionar. Es un tractocamión con 2 tanques de combustible para transportar un peso total de 52 toneladas y estuvo desde el día 7 de abril hasta el día 15 de abril sin poder operar.
Y pues vemos cómo definitivamente toda esta información que vamos acumulando ahí, información en alta precisión, información que viene en resolución de segundos, puede ser utilizada para que mantengamos los equipos disponibles mucho más tiempo. Es decir, que podamos prevenir eventos de falla y todo lo demás. También quería en el video mostrarles muy rápidamente una embarcación en el mes de febrero 2021, donde podremos evidenciar también en una embarcación otro sistema eléctrico que también está teniendo dificultades. Entonces nos encontramos con total claridad grandes oscilaciones que llevan a tener aquí una descarga profunda y también a tener una falla en el equipo. Bien, con esto entonces estamos concluyendo ya nuestra agenda. Déjame en los comentarios qué opinas de este video. Si estás viendo en YouTube, suscríbete. O si estás en nuestra página web, regístrate en alguno de los formularios para que te lleguen otros contenidos similares. Y estamos en contacto.